Bien, jóvenes, buenas tardes. Bienvenidos a la Profesor, buenas tardes. sesión de la unidad didáctica de procesos de frutas. Bienvenidos, sean todos ustedes. Veo que todavía sus compañeros se están conectando. Por favor, les pido que me confirmen si me están escuchando adecuadamente, por favor. Sí, profesor, sí se escucha. Perfecto. Gracias, jóvenes, gracias. Sí, se escucha, profesor. Perfecto, perfecto. Muy bien, jóvenes, antes de comenzar, mientras se van conectando sus compañeros, pues quería conversar, charlar un rato con ustedes referente pues a sus evaluaciones del curso de innovación, ¿no? Si bien es cierto, pues este es otro curso, pero más o menos es importante que les vaya diciendo pues cómo están, ¿no? Cómo están. La verdad es que todavía no he terminado de revisar los exámenes, ya que ha sido hace poco tiempo y también estamos ahorita un poco cargados con algunos trabajos que nos han dejado en una capacitación que estamos llevando los docentes por las mañanas. Entonces, por esa razón, jóvenes, no he podido terminar de revisar las evaluaciones que me enviaron. Sin embargo, es oportuno que les diga cómo están, al menos de lo que ya he revisado. Habré revisado por lo menos unas 15 evaluaciones ya. ¿Sí? No voy a decir nombres, pero de esas 15 evaluaciones, por lo menos hay 3 que han sacado muy buena calificación. ¿Sí? Cuando les digo muy buena, les estoy diciendo por encima de 15. ¿Sí? Por encima de 15. Pero lamentablemente de las 15 personas a las que he revisado su examen, hay entre 7 y 8 desaprobados. ¿Sí? 7 y 8 desaprobados. Si nosotros estimamos que la evaluación, digamos, sigue esa misma tendencia revisando los demás exámenes, aproximadamente vamos a tener más del 30 o 40% de desaprobados en el salón, lo cual no puede ser. Entonces, de por sí ya les adelanto de que yo voy a terminar de revisar sus exámenes en este fin de semana, pero quienes ya a conciencia, con las claves que yo ya les he dado, saben que van a salir desaprobados, por favor, estudien, ¿ya? Estudien, porque es muy probable que el día martes les esté tomando una recuperación, ¿ya? A los que están desaprobados. Los que están aprobados y quieren mejorar su nota, también pueden dar, ¿ya? Pero aquí habría una diferencia. La diferencia sería que los que están desaprobados dan su examen y pues yo les voy a colocar la nota que saquen, ¿ya? Les voy a colocar la nota que saquen. Si desaprobaste con 8 y das un examen y sacas 6, te voy a colocar el 6, ¿sí? El examen va a venir muy parecido, pero no tiene sentido que te tome una recuperación si es que tú no vas a estudiar, ¿sí? Entonces, las reglas del juego para quienes están desaprobados, entiéndase desaprobados a los que tienen menos de 12.5, ¿sí? Menos de 12.5. O en este caso, los que hayan fallado en más de 6 preguntas, ya vayan estudiando, ¿ya? Vayan estudiando. Entonces, para quienes estén desaprobados, se les va a tomar la recuperación y se les va a colocar la nota que saque, ¿sí? La nota que saque. Pero para quienes están aprobados y quieren mejorar su nota, ¿sí? Y quieren mejorar su nota, las reglas son un poco diferentes, porque en el caso de ustedes vale la nota más alta, ¿sí? Si tú sacaste, por ejemplo, 18 en tu evaluación y quieres ir a dar la evaluación por el 20, perfecto, puedes dar la evaluación.
Si sacas 16, tú te quedas con tu 18, ¿sí? Esa es la diferencia. Entonces, tenemos que trabajarlo de esa manera porque definitivamente los que estudiaron en su momento no podemos, digamos, ser tan rigurosos con ellos como los que no han estudiado, pues, y que realmente son quienes tienen que ponerle más empeño al curso, ¿sí? Por favor, coméntenme si estamos de acuerdo con lo que estamos conversando en este momento, para poder empezar ya con la sesión, porque ya veo que se están conectando más. ¿Sí? Por favor. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Perfecto, perfecto, muy bien. Entonces, el día martes mismo, ¿sí? El día martes mismo, yo les estaré, antes de empezar con toda la sesión, antes de ver sus exposiciones, les mostraré sus notas, ¿sí? Les mostraré sus notas y en función a eso ya ustedes deciden. Luego, proseguimos con las exposiciones, ¿sí? De los entregables, y en las horas que tenemos a partir de las 5 de la tarde, tomamos la recuperación. ¿Perfecto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Perfecto, perfecto, muy bien. Entonces, repito, esta recuperación la pueden dar todos, ¿ya? Todos la pueden dar, ¿sí? Sin embargo, el trato es diferente entre quienes han aprobado y quieren mejorar su nota y quienes han desaprobado, ¿sí? Entonces, esa es la consigna, ¿ya? Quienes han desaprobado tienen la obligación de estudiar, porque si sacan menos, les voy a colocar la nota menor. Pero quienes han aprobado, ¿sí? Quienes han aprobado, tienen la oportunidad de, no sé si inclusive lo quieren llamar probar suerte, ¿no? Pero con la seguridad de que lo menos que van a sacar es la nota que ya tienen, ¿sí? Muy bien, jóvenes, muy bien. Entonces, con las reglas claras respecto a ello y ya con una mayor participación de ustedes, pues vamos a empezar a conversar acerca, pues, de los procesos de frutas orientados justamente a esta segunda parte, ¿no? Del proceso de elaboración de frutas en almíbar, puesto que ya habíamos visto los aspectos generales, ¿sí? Habíamos visto este flujograma, ¿sí? Que ustedes están visualizando en pantalla. Habíamos diferenciado que teníamos que trabajar por separado, ¿sí? Teníamos que trabajar por separado para poder llegar a un estandarizado 2 y juntar el producto prácticamente, ¿no? Entonces, dentro de lo que hemos estado evaluando, ¿sí? Seguramente han salido algunas consultas o algunas dudas en sus mentes respecto al balance, ¿no? Profesor, ¿cómo hacemos el balance si tenemos que trabajar por separado? ¿Sí? Pues lo que tenemos que hacer, y eso lo vamos a ver el día de hoy, es trabajar la fruta como entrada número 1 y el almíbar como entrada número 2. ¿Sí? En este caso nosotros no vamos a discriminar pulpa, azúcar, insumos. No, no. Vamos a tomar fruta y vamos a tomar almíbar, ¿sí? Entonces, con esos dos grandes grupos nos vamos a inclinar a hacer el balance. Y de hecho, en la sesión del día de hoy, el balance lo he avanzado hasta, digamos, la parte más complicadita del balance. Y después lo que yo necesito es que ustedes completen el balance, porque ya saben cómo hacerlo, ya lo han hecho en la elaboración de mermelada, ya lo han hecho en la elaboración de néctar. No tiene mucho sentido que el docente sea el que les desarrolla todo el ejercicio, sino que ustedes ya vayan dándose cuenta cómo es que se completan los balances, ¿sí? La parte diferente a los balances anteriores es la que yo he desarrollado, pero la parte igual es la que ustedes van a tener que guiarse de los otros procesos para poder completar el balance el día de hoy, ¿sí? Bien, recordemos también, por favor, que cuando hablamos de frutas en almíbar, tenemos que discriminar los procesos desde la naturaleza del mismo producto terminado.
¿Cómo así, profesor? Bien, cuando nosotros trabajamos en vidrio, ¿sí? Porque podemos hacer frutas en almíbar en vidrio, el tratamiento es diferente a cuando trabajamos en lata, ¿sí? Y eso hay que tenerlo bien claro, por favor, ¿sí? Porque el vidrio, digamos, es un poco más sensible a la temperatura, por más que sea Pirex. Si tú le metes un cambio brusco de temperatura, se te va a reventar. En el caso de la lata, no, porque los metales, cuando son expuestos a altas temperaturas, no se rajan, sino se dilatan, que es diferente, ¿no? Se expande la lata y luego con el frío se comprime la lata. En el caso del vidrio, tenemos el inconveniente de que si le hacemos un cambio demasiado brusco de temperatura, nuestro envase, por más que sea de Pirex, por más que sea, digamos, un envase exclusivo para conservas, tampoco es que el vidrio vaya a tener la misma resistencia del metal, ¿ya? Eso hay que tenerlo muy claro, jóvenes, ¿sí? Entonces, ¿eso quiere decir, profesor, que no le puedo meter calor? No, tú sí puedes meterle calor, pero las condiciones de temperatura no pueden ser tan extremas como de repente las realizas a través de una conserva en lata, ¿ya? Una conserva en lata, la metes al autoclave y le pones temperatura, si quieres, hasta de 130 grados, ¿no? Para asegurarte que no haya Clostridium y no hay problema, ¿sí? No hay problema, más que controles el tiempo para que no... Esos micros, por favor. Bien. Les decía, entonces, con la lata no tienes ese problema, pero, a ver, haz el mismo procedimiento con un envase de vidrio y después sácalo a temperatura ambiente. Para que tengas una idea más o menos, si tu temperatura ambiente está a 20 grados y tú lo pones a 130 grados, hay una brecha de temperatura de 110 grados. Es decir, el producto de golpe está cambiando de temperatura bruscamente. Eso puede originar que tu conserva se quiebre, se raje o se rompa. ¿Ya? Eso tenemos que tener muchísimo cuidado. Es más, con la lata, inclusive después de hacer eso, le puedes hacer un rociado de agua fría, ¿no? Para que se estabilice la conserva nuevamente en función a la temperatura. Si tú haces eso con una conserva de vidrio, se te va a romper, ¿ya? Por más que el envase sea nuevo, por más que sea Pirex, por más que X, Y, Z razones, ¿sí? Y a veces, jóvenes, y esto también debemos tenerlo en cuenta, a veces no se te quiebra en el momento en que tú lo estás viendo, sino se te raja el envase cuando ya lo tienes en almacenamiento. Ahí, después de que ya se terminó de enfriar el producto, ahí se raja y tú no te das cuenta. Y, o sea, puedes asumir que tu producto y tu proceso ha sido adecuado. Sin embargo, este también sería un defecto que no vimos en la sesión anterior, ¿no? Rajaduras en el envase, ¿sí? Por causa, pues, obviamente del cambio brusco de temperatura y por ende también los cambios de presión que se dan dentro del envase. Bien, esto como un preámbulo, jóvenes, como un preámbulo. Ustedes saben que cuando ya trabajamos netamente formulaciones, cuando trabajamos balances, ¿sí? Lo que solemos hacer, como ya lo hemos estado haciendo en los dos procesos anteriores, es a partir de un enunciado de producto o de problema, nosotros vamos a sacar nuestra formulación, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo de manera general cómo es que podemos hacer una conserva de duraznos en almíbar, ¿ya? Ojo, antes de leer el problema, ¿nosotros podemos hacer conservas de durazno en almíbar en nuestras casas? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Se podrá o no se podrá?
Sí se puede, profesor. Claro que se puede, claro que se puede. ¿Sí? Ustedes pueden hacer en su casa una conserva de fruta en almíbar. Pero ¿qué sucede? Sucede que esa conserva, su vida útil va a ser menor, ¿sí? Y probablemente los insumos que ustedes utilicen, sean insumos de consumo casero, no sean los que normalmente nosotros utilizamos para un proceso. Recuerden que el hecho de conservar los alimentos, es decir, de hacer un procesamiento para obtener una conserva, es justamente para prolongar la vida útil, ¿sí? Pero eso no implica que tú no puedas hacer un proceso así en tu casa. Tú lo puedes hacer, ¿sí? Sigues más o menos las pautas de un proceso semi-industrial o industrial y lo puedes hacer en tu casa solamente con tu azuquitar, con agua y con la fruta, ¿sí? Lo puedes hacer. Pero si hablamos en términos de vida útil, esa conserva no te va a durar lo mismo pues que te duraría una conserva enlatada de durazno, ¿no? ¿Cuánto es la vida útil de lo que tú vas a preparar en tu casa? Mientras lo mantengas sellado, te puede durar 2 semanas, hasta 3 semanas. Si lo abres, eso se te puede fermentar en 2 días, 3 días. ¿Sí? Dependiendo pues de las condiciones de procesamiento que le hayas dado, ¿no? ¿Cuánto te dura una conserva de duraznos en almíbar industrial, la que nosotros conocemos, la que encontramos en el mercado? Aproximadamente su vida útil es de más de 1 año, ¿no? A veces 2. Inclusive no para el caso de duraznos en almíbar, pero sí he visto otros casos de conservas enlatadas que tienen una vida útil hasta de 5 años, jóvenes, ¿no? ¿Por qué? Por las condiciones de proceso que se les da, por los insumos que se utilizan y por la naturaleza misma del producto, ¿no? Cuando hablamos de un producto azucarado, ahí sí que no me aviento a darle 5 años. Yo creo que hasta 2 años como máximo se podría extender la vida útil. Pero igual es bastante tiempo, ¿cierto? Igual es bastante tiempo. Entonces, vamos a ver más o menos cómo es que realizamos nosotros un proceso de elaboración de frutas en almíbar y sobre todo vamos a ir identificando, y eso por favor vayan anotando ustedes conforme voy leyendo, ustedes se van a dar cuenta de que hay bastantes parámetros que controlar, ¿sí? Tal vez algunos más que en los otros procesos, ¿ya? Entonces, el problema dice lo siguiente. Se desea elaborar duraznos en almíbar. Según la norma técnica, a partir de 5 toneladas de durazno, con un rendimiento en pulpa del 70%. El durazno tiene en promedio 10 grados Brix y una densidad de 1.15 kilogramos por litro. Por el calibre, en cada lata caben en promedio 12 cachetes de durazno de 50 gramos cada uno. ¿Sí? Eso es más o menos lo que viene en una lata, ¿no? 12 cachetes, una docena. Si el proceso tiene una eficiencia del 90% y la densidad del almíbar es de 1,1 kilogramos por litro, pregunta número 1, ¿cuántas conservas estándar de 1 kilogramo obtendremos? Pregunta número 2, ¿cuántos kilogramos de azúcar necesitamos? Pregunta número 3, ¿qué cantidad de CMC usaremos? Y aquí ya estamos adelantando algunas cosas. En primer lugar, de todo lo que estamos mencionando, tenemos algunos nuevos términos. En primer lugar, tenemos una conserva estándar. ¿Qué es una conserva estándar? Es una medida de lata estándar, ¿sí? Estandarizada, que nosotros podemos de una manera, digamos, general, podemos estimar cuánto es el volumen que tiene esta conserva. Porque si ustedes se fijan en
la lata de conserva de durazno que ustedes consumen, se van a dar cuenta que dice peso neto, ¿sí? O en algunas dice peso drenado, ¿no? Dependiendo, pues, de la marca, ¿no? Cuando dice peso neto, está hablando de la masa de durazno que hay más la masa de almíbar que hay. Y cuando dice peso drenado, está hablando solamente de la masa de el durazno, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hacemos cálculos sobre balance, nosotros no balanceamos masas, balanceamos volúmenes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros balanceamos masas, estamos discriminando el tipo de material que estamos balanceando, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto, profesor? A ver, tú no puedes, por ejemplo, mezclar durazno, 10 kilos de durazno, con 10 kilos de azúcar y pretender que en bricks, en el resultado final, te va a salir algo homogéneo en función a los bricks de los dos. Porque eso no va a ser real, eso no va a ser cierto. ¿Por qué? Porque el durazno tiene un brix y el azúcar tiene otro brix. 2, el durazno tiene una densidad diferente a la del azúcar, ¿sí? Entonces, como tienen una densidad diferente, son materiales diferentes y se van a integrar de manera diferente. No 1 más 1 no suma 2 ahí, en este caso. Si hablamos de masa, sí, pero si queremos balancear peso por bricks, el resultado va a ser incorrecto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo correcto? Que si tenemos el peso, nosotros lo dividamos entre la densidad para obtener el volumen de cada componente, ¿sí? Eso es lo correcto. Y balancear en función a volúmenes. Por eso recuerden que en las sesiones anteriores, cuando hablábamos de cantidad de azúcar que necesitábamos, yo ahí les daba a ustedes una densidad del azúcar diluida, ¿sí? Una densidad del azúcar diluida. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que lo vamos a tomar en volumen y no lo vamos a tomar en masa, porque en masa no entra para el balance, no es lo mismo, pero en volumen sí. Entonces, lo vamos a trabajar en volumen. Todo lo que les acabo de decir, ¿en qué se resume? Que si nos pide conservas estándar de 1 kilo, debemos saber cuánto es el volumen que ocupa 1 kilo de esa conserva. Y ahora, para nosotros saber cuál es el volumen, tenemos que ir a la forma de la conserva. Recuerden esto. Recuerden que la lata tiene una forma cilíndrica, ¿cierto? Bien. Y el estándar, uy, acá ha habido un pequeño error, me estoy dando cuenta. Que hay un error. A ver, déjenme ver. Hay un error con las medidas. Esas no son las medidas de una lata estándar. Ahorita les doy las medidas, ¿ya? A ver. Un ratito. Creo que no se ha actualizado este documento. A ver. Sí, ya está. Esas no son las medidas, ¿ya? La medida correcta, ¿sí? La medida correcta es el radio de 6 centímetros, ¿ya? Y la altura de 11 centímetros, ¿ya? Esas son las medidas estándar, por si acaso, jóvenes, ¿ya? Esas son las medidas estándar. Lo que ustedes están viendo es otro cilindro, sí, que tiene otras medidas, sí, es de otro calibre, sí, pero si hablamos de medidas estándar, las medidas son de 6 centímetros por 11 centímetros. Por favor, anótenlo, es importante que tengan esa información. Ahora, ¿esto qué nos va a dar? Nos va a dar un volumen, ¿sí? Nos va a dar un volumen de 1244 mililitros. ¿Ya?
1244 mililitros. A ver, ¿cuál es el valor de pi? A ver, ¿quién me dice? ¿Sí? Recuerden que el volumen de un... 3.14, profesor. 3.14, profesor. Ya. Resulta que 3.14 es un poco inexacto. ¿Ya? El valor de pi para nosotros cuando hacemos cálculos de volumen en la industria alimentaria debemos tomarlo con 6 decimales, ¿ya? 3.141592, ¿ya? Por favor. Y para nosotros es 3.141592, ¿ya? Eso tómenlo también como anotación, ¿ya? Porque 3.14 no es tan exacto. Recuerden que estamos hablando de un contenedor de fluidos, es decir, una lata de conserva. Si nosotros no somos precisos, se va a derramar la conserva. Y un derrame de conserva, un derrame de líquido de gobierno o de almíbar, es igual a pérdida de costos. Y eso no es lo que buscamos. Entonces, el valor de pi para nosotros es 3.141592. El radio es 6 centímetros al cuadrado es igual a 36 centímetros cuadrados y la altura es 11 centímetros, lo que nos va a dar un valor en volumen de 1244.1 mililitros, ¿sí? O centímetros cúbicos, que es lo mismo, ¿ya? ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí, por favor, cómo calculamos el volumen de la lata? Sí, profesor. Sí, profesor. Perfecto. Sí, profesor, todo entendido. Bien, por favor, de corregir las medidas, ¿ya? Les voy a colocar las diapositivas. Les voy a colocar las diapositivas en PowerPoint para que ustedes puedan hacer la corrección ahí. Ojo, este es otro calibre de lata, pero no quiere decir que no sea también uno de los calibres utilizados, ¿no? Sino que, definitivamente, si acá tenemos un volumen de 903.21 mililitros, definitivamente, probablemente esta conserva va a ser de menos de 1 kilo, pues, ¿no? Va a ser de menos de 1 kilo, probablemente de 750 gramos, algo así, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Ya, jóvenes, hay que tenerlo en cuenta. Si hablamos de conserva de 1 kilo, 6 por 11, ¿ya? Hay que tenerlo en cuenta. Bien. Una vez que tenemos ya las dimensiones de la lata, pues, que es un dato diferente al que nosotros tenemos, también había otros datos diferentes a los que normalmente tenemos, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos hablando de, a ver, déjenme ubicarlo, ya. Cuando hablamos del rendimiento de la pulpa, lo que nosotros estábamos viendo hasta la sesión de mermelada, es que nos daban un porcentaje volumen-peso, ¿sí? Ahora nos están dando un porcentaje peso-peso, ¿sí? PP. ¿Qué significa? Que si yo tengo 100 kilos de una fruta, voy a obtener 70 kilos de la pulpa, ¿sí? Es decir, kilos, ¿ya? Esa es otra cosa que es nueva para esta sesión. ¿Qué más es nuevo? La palabra cachete. Bueno, cachete se le llama a la mitad del durazno, pues, ¿no? En el caso del mango también se le llama cachete a la mitad del mango, ¿ya? A ver, ¿qué más? Se nos da una densidad del almíbar aquí. Ojo, que eso es diferente a la densidad misma del azúcar. Esa densidad del azúcar ustedes ya la tienen. ¿Qué más nos da? Bien, esos son los datos que nosotros tenemos que analizar. Entonces, paso número 1, identificar los insumos y las materias primas, como ya lo hemos venido haciendo, jóvenes. Esto ya debe ser un hábito para ustedes. Antes de cualquier cosa, tienen que saber con qué van a trabajar, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar con durazno, ¿sí? Vamos a trabajar con durazno, que son los cachetes de durazno específicamente. Vamos a trabajar con azúcar. Vamos a trabajar con CMC, con ácido cítrico y con sorbato de potasio, ¿ya? El durazno
va a ser la fruta y el azúcar, el CMC, el ácido cítrico y el sorbato de potasio van a conformar el almíbar. Pregunta para ustedes, jóvenes. ¿Qué componente faltaría para el almíbar? De lo que ustedes observan aquí. El agua, profesor. El agua, profesor. Muy bien. Muy bien, jóvenes. El agua es lo que estaría faltando, ¿sí? ¿Por qué? Porque el almíbar es líquido, ¿sí? Aquí vamos a incorporar nosotros agua, ¿sí? Entonces, miren, en el néctar usamos agua. En la mermelada no usamos agua. En la fruta en almíbar usamos agua. Es decir, de 3 procesos, 2 incorporan agua al producto. Por ende, esta agua, jóvenes, y se los vuelvo a repetir y se lo voy a repetir hasta el cansancio, esta agua tiene que ser un agua especial, no puede ser agua de caño la que ustedes van a utilizar, por si acaso, ¿ya? Tiene que ser agua tratada, ¿sí? Debe ser baja en dureza, es decir, no debe contener sales ni de calcio ni de magnesio, debe ser inocua, es decir, no debe tener microorganismos, ¿sí? En general. Y debe estar, digamos, debe tener un contenido de oxígeno adecuado también, ¿no? No puede ser agua, de pozo, que a veces tiene sulfitos y todo, y que nosotros a veces incorrectamente pensamos que con hervir nada más ya estamos teniendo una agua adecuada para nuestro proceso. Eso no es así, jóvenes, por si acaso. Entonces, lo ideal sería que nosotros, antes de todo lo que estamos viendo, sepamos acerca de los controles de calidad que deben tener nuestra agua, ¿sí? El agua que vamos a utilizar para nuestros procesos. Esto es muy importante, jóvenes. Lamentablemente no es materia de estudio del curso de procesos de frutas específicamente. Tal vez podrían tratar al menos esos parámetros con su docente de control de calidad, y ya cuando lleguen al curso de bebidas industriales, ¿sí? En 6º ciclo, ahí sí se toma el proceso de purificación y tratamiento de agua, ¿ya? Entonces, hay que ser claros en eso, ¿ya? Es importante la calidad de agua que nosotros utilizamos para nuestro proceso. No podemos usar cualquier agua, por favor, ¿ya? No podemos usar cualquier agua. Entonces, una vez que ya identificamos los insumos y las materias primas, hablemos un poco del durazno, ¿no? Como fruta, el durazno va a incluir 2 cachetes, la pepa y la cáscara. Y pongo cáscara entre comillas porque en realidad no es cáscara, sino es una membrana pelúcida que tiene el durazno en su exterior, que nosotros vamos a extraer no mediante corte manual. Seguramente ustedes ya habrán visto en los videos que les coloqué la sesión anterior, sino a través de pelado químico, ¿sí? ¿Qué es este pelado químico? Utilizar hidróxido de sodio para poder retirar esta membrana pelúcida del durazno sin perder mucha pulpa, ¿ya? Sin perder mucha pulpa. Entonces, esto es un tema, ¿ya? El tema de la cáscara, entre comillas. Pero bueno, cáscara y pepa conforman parte de las pérdidas, pues, del producto. Obviamente, el descuento que se hace por el rendimiento de la materia prima, ¿no? Nosotros necesitamos cachete de durazno para el proceso de conserva de durazno en almíbar. Por ello es importante tener el rendimiento en pulpa, ¿sí? Si el problema nos dice que el rendimiento en pulpa es del 70%, peso, eso significa que por cada 100 kilogramos de peso de durazno como fruta, obtendremos 70 kilogramos de durazno en cachetes, ¿ya? Eso significa. Entonces, hasta ahí, jóvenes, ¿alguna pregunta respecto al durazno? ¿En cómo va a ir en la conserva? Creo que todos lo hemos visto, pero de todas maneras,
Si hubiera alguna pregunta, lo pueden decir a través del chat, y si no, pues levanten la mano para poder continuar. Todo está claro, profesor. Ok, gracias, gracias. Entonces continuamos, jóvenes. Continuamos. Si hablamos del durazno netamente ya desde el punto de vista de el rendimiento, tenemos 5 toneladas de durazno, lo que son 5.000 kilogramos de durazno. Entonces, la materia prima útil va a ser los 5.000 kilos de durazno por 70 kilogramos de cachete por cada 100 kilogramos de durazno. Entonces, el peso útil que nosotros vamos a utilizar de la materia prima es 3.500 kilogramos de cachete de durazno, ¿sí? 3.500 kilogramos de cachete de durazno. Ahora, la norma técnica peruana nos establece que el volumen excedente de la lata debe ser completado con almíbar, ¿sí? El volumen excedente de la lata debe ser completado con almíbar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir pues que tú vas a poner tus duraznos en tu lata y todos los espacios vacíos que quedan entre durazno y durazno dentro de la lata los debes llenar con almíbar. Ya, eso quiere decir, los debes llenar con almíbar. Ahora, hablemos un poco del edulcorante, de la sacarosa. Ojo, y aquí quiero hacer un paréntesis, porque tal cual ya lo habíamos conversado para el proceso de néctar o para el proceso de mermelada, al igual que esos procesos, en el caso del proceso de elaboración de frutas en almíbar, también existe la posibilidad de hacer almíbar, entre comillas, y digo entre comillas porque en realidad no se podría llamar por norma técnica almíbar, pero también se puede hacer una sustitución del azúcar, ¿sí? Se puede hacer una sustitución del azúcar y generar, digamos, una solución, digamos, una solución semejante a un almíbar con sacarosa, ¿no? Podríamos utilizar stevia, podríamos usar sucralosa, aspartame, sulfame, sacarina, tantos edulcorantes que hay, pero en realidad eso, como les digo, es otro tema. Es un estudio de investigación que se hace a partir del proceso base. Si tú tienes tu proceso base con azúcar, a partir de ese proceso base tienes que trabajar tu investigación para llegar a descubrir qué cantidad de edulcorante diferente al azúcar puedes sustituir, puedes utilizar, ¿no? Entonces, ese era el paréntesis. ¿Y por qué les hago este paréntesis? Porque sería incorrecto, jóvenes, sabiendo cómo va la tendencia de la industria alimentaria, que ustedes piensen que trabajar las cosas tal cual lo dice la teoría, es decir, solamente con azúcar, sea todo lo que necesitan saber ustedes. Eso sería incorrecto, porque en realidad las nuevas tendencias de sustitución, sobre todo del azúcar y de la eliminación del mismo, marcan justamente que ustedes tengan que aprender a cómo sustituir azúcares. Eso lo deben saber, pero obviamente como base necesitamos conocer el proceso estándar, ¿sí? Necesitamos conocer el proceso estándar. Entonces, una vez que nosotros conocemos el proceso estándar, jóvenes, ya podemos hacer estas mejoras, esta investigación, como les decía, ¿no? Hacemos un proyecto de investigación y desarrollo y posteriormente ya podemos entablar un proyecto de innovación que se encargue ya de comercializar este producto, ¿cierto? Entonces, tal cual nosotros seguimos los pasos del ciclo de la innovación tecnológica, igual nosotros podemos, a partir de cualquier producto base, poder realizar estudios que nos permitan llegar a un proyecto de innovación, ¿sí? Y entonces, si lo vemos desde esa óptica, tenemos
por decirlo de una manera coloquial, tenemos cancha libre para poder desarrollar líneas de carrera diferentes a las que ya nosotros conocemos de manera convencional, ¿sí? Esto es súper importante, jóvenes. De hecho, si Dios lo permite, cuando tengamos las clases presenciales, yo les voy a enseñar los procesos estándar y les voy a explicar también la metodología para sustituir estos azúcares. Sin embargo, hay que decirlo, esta metodología se afina con la práctica. No es que de un día para otro aprendes a hacer sustitución de azúcares porque simplemente así lo aprendiste. Esto se va afinando con la práctica, ¿sí? Bien. En nuestro problema, el insumo que va a ser el edulcorante del almíbar, obviamente estamos hablando de un almíbar tradicional, es el azúcar o la sacarosa. La cantidad de sólidos solubles necesarios para llevar el producto al Brix establecido por la norma técnica va a ser marcado justamente por este azúcar, ¿sí? Va a ser marcado por este azúcar. Ojo, la norma técnica peruana, la norma técnica peruana establece que el equilibrio osmótico de la conserva de durazno en el almíbar debe estar entre 16 y 20 Brix. Ojo, y aquí quiero hacer otra aclaración. La norma técnica te da ese rango para el producto terminado. Es decir, una vez que ya se equilibró, ¿sí? Una vez que ya se equilibró el producto, debe estar con un Brix entre 16 y 20. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que si tú tienes una fruta que tiene 10 Brix, para poder equilibrar y que esa fruta suba su Brix, tú lo que tienes que hacer es añadir una solución osmótica que tenga mayor cantidad de Brix. Si lo tienes, digamos, en cantidades iguales, sería más o menos así la idea. Tengo una fruta en 10 Brix, tengo 1 kilo de fruta en 10 Brix, yo le añado 1 kilo de almíbar a 30 Brix y obtenemos 2 kilos de conserva a 20 Brix. Esa sería la idea, ¿sí? Pero obviamente tú no le vas a poner cantidades iguales de fruta y de almíbar dentro de la conserva. Si ustedes se han dado cuenta, en su conserva viene duraznos y una vez que sacas todos los duraznos, te queda aproximadamente entre la tercera y cuarta parte de toda la lata de almíbar. Pero eso no quiere decir que sea mitad-mitad. No es mitad-mitad durazno y almíbar, sino te queda una fracción de la lata que es puro almíbar, ¿sí? Entonces, nosotros, conforme vayamos evaluando nuestros procesos, y depende mucho también de la materia prima, necesitaremos utilizar más o menos almíbar, ¿ya? ¿Por qué les digo que depende de la materia prima? Porque eso va a depender mucho del cachete, el tamaño del cachete, el calibre del cachete. Si el cachete es pequeño, yo puedo cubrir más espacio dentro de la lata y utilizo menos almíbar, entre comillas. Pero si el cachete es más grande, me van a quedar más espacios entre cachete y cachete. Entonces, ahí tengo que utilizar más almíbar, ¿sí? Eso es lo que nos dice la teoría, más nada de la teoría tiende a ser exactamente así, como se menciona, sino que en el momento, en el proceso, ustedes se van a dar cuenta de qué parte de la teoría está cumpliendo con su producto, de acuerdo a la naturaleza del mismo, ¿sí? Eso es muy importante saberlo. Ustedes pueden tener la teoría como una base, pero esa teoría no les sirve si es que ustedes no saben aplicarlo. Y para saber aplicarlo, lo primero que tienen que hacer es observar cómo se hace el proceso. Ya no desde un punto de vista, digamos, casero, sino desde un punto de vista de pensar
que lo que tú estás haciendo lo tienes que multiplicar por miles de veces para que salgan miles de conservas iguales o lo más parecidas entre ellas. ¿Sí? Eso es lo que tienen que pensar ustedes cuando están procesando. Y desde ahí parte el tema de la estandarización, que ya lo hemos revisado anteriormente. Estandarizar es parte de eso. Bien, para el caso de nuestro problema, debemos definir el Brix de la solución saturada necesaria para lograr el equilibrio. ¿Qué quiere decir? Y aquí les voy a explicar otra cosa, cuando ya estamos hablando de ósmosis, ¿no? ¿Qué quiere decir solución saturada? ¿Y qué quiere decir solución diluida? ¿Alguien tiene una idea? Ya. No les han tocado esto todavía, ¿cierto? De solución saturada, solución diluida. ¿O sí ya les han mencionado qué significa? ¿Jóvenes? No, profesor. Ya. Bien. Hablemos un poco de la solución saturada. ¿Ya? ¿Qué quiere decir una solución saturada? Es lo mismo que decir solución concentrada. ¿Qué quiere decir solución concentrada, solución saturada? Quiere decir que es la solución que tiene mayor contenido de un componente. ¿Sí? Solución que tiene mayor contenido de un componente. Ahora, si hablamos de solución diluida, estamos hablando de una solución que tiene menor contenido de un componente. ¿Sí? Ahora sí, vámonos a la cancha, como se dice. Vamos a la conserva, a la fruta en almíbar. ¿Cuál sería nuestra solución saturada y cuál sería nuestra solución diluida? Si hablamos de contenido de azúcar. Si hablamos de contenido de azúcar, ¿cuál será, en el durazno con almíbar, cuál será nuestra solución saturada? ¿Cuál va a ser la que tenga mayor cantidad? El 20 grados Brix, profesor. No, estoy hablando de las dos soluciones. La solución, el almíbar, y la solución, la fruta. Porque la fruta es una solución también. Es decir, componentes más... ¿Sí? La solución saturada sería los cachetes de durazno y la diluida sería el almíbar. ¿Estás segura? A ver, tenemos que comprender esto bien, jóvenes, porque si no, no vamos a entender cómo es que se da la ósmosis en este proceso. ¿Sí? Cuando hablamos de solución saturada, estamos diciendo cuál de las dos es la que tiene mayor contenido de un componente. Y yo les digo, el contenido de azúcar es el componente que vamos a utilizar. ¿Cuál será la que tiene mayor contenido de azúcar? ¿El durazno o el almíbar? El almíbar. El almíbar. El almíbar, profesor. Exacto. El almíbar es el que tiene la mayor cantidad de azúcar, porque el almíbar va a ser lo que nosotros vamos a utilizar para subirle el Brix a la fruta, que tiene 10 nada más. Nosotros tenemos que llevarlo a este rango de 16 a 20. ¿Qué vamos a utilizar? Almíbar. Entonces, el almíbar para nosotros es nuestra solución saturada. ¿Y cuál será nuestra solución diluida? El durazno. ¿Sí? El durazno sería nuestra solución diluida. Si lo hablamos en términos de soluciones, ¿sí? En términos de soluciones. Ahora, nos dice que para nuestro problema lo que debemos definir es el Brix de la solución saturada. Es decir, necesitamos definir qué Brix de almíbar
debemos usar para llevar a este durazno a que tenga, pues, entre 16 y 20 Brix. ¿Sí? A eso se refiere. A eso se refiere. Entonces, jóvenes, entonces, en otras palabras, lo que nos está diciendo con el hecho de calcular el Brix de la solución saturada es que necesitamos calcular el Brix del almíbar. Ahora, les voy a poner otro ejemplo, ¿ya? Para que se entienda bien esto de solución saturada, solución diluida. ¿Ya? A ver. Ya. Cuando ustedes salan pescado, ¿ya? ¿Han comido pescado salado alguna vez? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Cierto? Las caballitas, esto, buenazo, ¿cierto? Bien. Cuando ustedes salan pescado, ¿qué es lo que están haciendo? Están utilizando un método de conservación, pero en realidad lo que están haciendo es ósmosis también. ¿Sí? ¿Por qué? Pregunta, ¿qué es lo que conserva el pescado normalmente? La sal, ¿cierto? La sal. Ahora, ¿cuál será nuestra solución saturada en esa mezcla? ¿El pescado o la sal? Exacto, Joana. La sal. La sal sería nuestra solución saturada. Y el pescado sería nuestra solución diluida. Ahora, pónganse ustedes un poquito en ese escenario. Imagínense que el pescadito está fresco, ¿ya? Y le ponen sal. Ustedes le ponen sal encima del pescado y se van a dormir un rato, regresan, ¿y qué van a encontrar? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el sabor del pescado después de haberle quitado ya toda la sal externa? ¿El sabor del pescado internamente queda salado, sí o no? Sí, profesor. Claro, como nos dicen sus compañeros aquí a través del chat, nosotros después de que salamos el pescado y le retiramos toda la sal externa, el pescado cuando prueba su carne está salada. Tienes que desalarlo después, ¿no? Pero hay otro detalle que ustedes seguramente se han dado cuenta de las caballitas que están saladas. Y es que su piel, la piel del pescado, ¿cómo está? ¿Está húmeda o está seca? Está seca, profesor. Está seca. Ajá. Entonces, ¿qué está pasando, jóvenes? Lo que está pasando es lo siguiente. Como la solución saturada, que en este caso sería la sal, está muy saturada porque es sal pura, el pescado lo que dice, no, tenemos que equilibrarnos. ¿Cómo hacemos? Ya sal, mira, vamos a hacer esto. Yo te doy agua y tú me das sal. Y tratamos de equilibrarnos. ¿Sí? Eso es lo que pasa. El pescado se deshidrata, le da agua a la sal y a la vez la sal en esos lugares donde estaba el agua antes ingresa al pescado. Eso es ósmosis. Lo mismo va a ocurrir aquí. Lo mismo va a ocurrir aquí. ¿Por qué? Porque nuestro durazno tiene poco azúcar y tenemos una solución saturada afuera, que es el almíbar. Entonces el durazno le dice al almíbar, pues, ¿no? Oye, hay que equilibrarnos, pues, ¿cómo hacemos? Ya, yo me deshidrato, es decir, te doy agüita y tú dame un poco de azúcar, pues, para estar parches, como se dice, ¿no? Hablando en términos coloquiales. Entonces, la idea es de que toda interacción que hay entre el durazno y el almíbar tienda a equilibrarse. Es lo mismo que ocurre también, pero no estamos hablando de ósmosis, sino que en realidad todo tiende al equilibrio. Cuando tú tocas con tu mano fría una superficie caliente, el calor se transfiere hacia ti.
hasta que se equilibra y tú ya no sientes ni frío ni calor, ¿cierto? Lo mismo ocurre con todos los sistemas. A eso se le llama, jóvenes, lo escribo acá, ¿sí? A eso se le conoce como homeostasis. Profesor, no me meta términos difíciles. Homeostasis, jóvenes. ¿Qué quiere decir? En cristiano, quiere decir que los cuerpos tienden a equilibrarse, ¿sí? Los cuerpos tienden a equilibrarse. Eso tienes que grabártelo siempre porque todo tiende a estar en equilibrio. Cuando te dicen, profesor, tenemos que dejar en cuarentena este producto, ya. ¿Qué es lo que estás haciendo en realidad? Dejar que se equilibre. Estás aplicando homeostasis. Cuando estás, qué sé yo, muy cargado de tensión en tu día a día, ¿qué te pide tu cuerpo? Descansar. ¿Qué es eso? Está buscando su homeostasis. Cuando tú vas corriendo y sudas demasiado, ¿qué te pide el cuerpo? Agua. El cuerpo busca su homeostasis, ¿sí? Necesita equilibrarse, ¿ya? Necesita equilibrarse. Todo tiende a equilibrarse. Y el equilibrio osmótico también es un ejemplo de homeostasis, ¿sí? Entonces, eso debemos también tenerlo claro porque eso también rige a todo nivel, ¿sí? No solo en la industria alimentaria, en todo nivel, en todo rubro, van a encontrar que los cuerpos tienen que equilibrarse. Y si tú llegas a comprender eso, vas a saber en qué momento intervenir. A veces los problemas terminan resolviéndose solos por la misma homeostasis, ¿sí? Y sin embargo, a veces nosotros nos empeñamos en tratar de resolver problemas que esporádicamente se van a resolver solos. Eso no quiere decir que vas a evadir tus problemas, pero lo que quiere decir es que si tú entiendes el concepto de homeostasis, vas a saber qué batallas lidiar en tu vida y no estar renegando por cualquier cosa, ¿sí? Eso es muy importante, jóvenes, a todo nivel, tanto en la industria alimentaria como en tu propia vida, como en tu propia salud. Todo tiene homeostasis, tiende a la homeostasis. Bien, un concepto importante que ustedes deben tener claro. Bien, entonces avancemos, ¿ya? Aquí está de lo que les hablaba. Este es el escenario 1, jóvenes. El equilibrio osmótico. Esto es lo que está pasando. Ya, esos puntitos verdes que tú ves son las moléculas de azúcar, ¿ya? Moléculas de azúcar. Tu durazno, pobremente, tiene sus 5 moléculas, ¿no? Y tu almíbar está saturado, pues, de esas moléculas de azúcar, tiene más. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿No? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué ocurrirá aquí, jóvenes? A ver, en el primer momento que este durazno es expuesto a este almíbar que está saturado de azúcar, ¿qué creen que ocurrirá? A ver, por favor, quiero sus intervenciones. ¿Qué creen que ocurrirá en esta situación? ¿Se queda así? No, el azúcar del almíbar pasa a la fruta y el Ajá. agua que tiene la fruta pasa al almíbar para que ocurra un equilibrio. Exactamente, Maricelo, muchas gracias. Es justamente lo que pasa, ¿ya? Soy pésimo dibujando, pero he tratado de graficarlo de una manera práctica, digamos. Esto es lo que pasa. Como nos decía Maricielo, cada molécula de azúcar tiende a meterse dentro del durazno y por otro lado, cada partícula de agua tiene que salir del durazno para poder equilibrarse. No quiere decir que todo el agua del durazno se va a salir, no, no. Solo hasta, como nos dice Joana, hasta la homeostasis, ¿sí? Hasta el equilibrio, ¿ya? Hasta el equilibrio. Entonces, eso es lo que pasa en un escenario 2, ¿sí? Entra el azúcar, sale el agua hacia el almíbar
Y termina en este escenario, en donde todo está parejo. Es decir, afuera y adentro tienen la misma cantidad proporcionalmente de azúcar y de agua, ¿sí? Eso es lo que se busca. Eso es lo que ocurre en nuestras conservas. Y por eso justamente era lo importante que les mencionaba, de que cuando ustedes terminan el proceso de elaboración de frutas en almíbar, no lo deben consumir de inmediato, porque este equilibrio osmótico todavía se está realizando adentro del producto, ¿sí? Todavía se está realizando. Si tú lo consumes de golpe, lo vas a consumir en esta etapa, ¿sí? El almíbar, por un lado, lo vas a sentir súper dulce, y el durazno lo vas a sentir insípido, con poco azúcar, ¿sí? Eso es lo que te va a pasar si lo consumes de golpe. Si lo dejas 3 días, todavía no va a ser suficiente que ingresen todas las moléculas de azúcar. Pero si lo dejas 1 semana o 2 semanas, ya vas a tener un equilibrio, pues, ¿no? Un equilibrio. Este equilibrio osmótico no se da de golpe, por si acaso. Es progresivo, es progresivo. Y debemos cuidar que se haga, pues, de la manera más correcta, ¿no? No podemos soltar producto al mercado sabiendo de que todavía no ha cumplido su equilibrio osmótico. Entonces, eso es muy importante, muy relevante de lo que estamos conversando, jóvenes. Ahora, hablemos un poco del CMC. Respecto al CMC, bueno, sabemos ya que es un espesante, gelificante y estabilizante en la industria alimentaria. Para los fines de nuestro proceso de elaboración de frutas en almíbar, vamos a usar el CMC como espesante y estabilizante. Según la FDA y el Codex Alimentarius, los porcentajes van desde el 0.05 hasta el 0.15, dependiendo de la naturaleza de este almíbar. Ojo, aquí cambia con el néctar, ¿eh? Ojo, tengan cuidado con eso. ¿Por qué? Porque como vamos a hacer un almíbar, ¿sí? No necesitamos que sea tan viscoso como si tuviera una pulpa. En realidad tiene que permanecer líquido, porque es almíbar, ¿ya? Por eso vamos a usar, para nuestro caso, 0.1%, ¿ya? 0.1% de CMC. Respecto al ácido cítrico, eso sí se mantiene, ¿sí? Ah, no, perdón. El ácido cítrico elevamos un poquito a 0.5, en el anterior era 0.3, ¿sí? Aquí elevamos un poquito, ¿por qué? Porque al igual que ocurre con el azúcar que ingresa a la fruta, también va a ocurrir algo similar con el equilibrio de pH, ¿sí? El pH que tenga el almíbar se va a transferir a la fruta de alguna manera. Por eso necesitamos que haya un poquito más de ácido cítrico para que pueda ingresar a la fruta también, ¿ya? Entonces, en la concentración que vamos a utilizar, 0.5%. Y en el caso del conservante, ahí sí vamos a mantener la concentración, ¿sí? Vamos a utilizar 0.5 gramos por litro. ¿Ya, jóvenes? Aunque, como les decía y les revuelvo a repetir, la tendencia del mercado internacional es a no usar conservantes, ¿ya? Entonces, esto lo dejamos entre comillas. Mencionamos el conservante, mencionamos que se puede usar, pero lo ideal es no usarlo, ¿ya? Eso es súper importante. Bien, jóvenes, esta es la sesión que correspondía el día martes, ¿sí? Hasta aquí. Entonces, vamos a hacer un break, son exactamente 3:05 de la tarde. A las 3:20 de la tarde, por favor, nos conectamos para continuar con la siguiente parte de la sesión correspondiente a esta semana, ¿sí? Nos vemos 3:20, jóvenes. Gracias.